Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. Un nuevo libro del profesor Lorenzo García Aretio. Hablamos con el profesor Lorenzo García Aretio, es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, catedrático de universidad, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia en la UNED. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal, María José? Buenos días. Bueno, es un placer hablar con el profesor García Aretio de tecnologías, de educación a distancia, de innovación, de todas las novedades que aporta la Cátedra UNESCO. Pero en esta ocasión, profesor García Aretio, me gustaría hablar del libro que acaba de publicar, Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital, porque es un libro que supone muchos pasos adelante en ese conocimiento de los avances que se están produciendo en la educación a distancia. Además, viene a ser una continuidad de su trabajo. Recordamos aquella publicación, Educación a Distancia, de la teoría a la práctica de 2001, que también supuso un hito y sigue siendo un libro de referencia para estudiantes, investigadores y gestores de la educación. Pues este nuevo libro nos aporta mucho más. Y hay una cosa, profesor García Aretio, que leemos en su blog dentro de la Cátedra UNESCO, en esa presentación que nos hace de los contenidos del libro. Hay un párrafo que me gustaría que nos comentase. Dice así: si en estas modalidades a distancia fuésemos capaces de consolidar las bases teóricas, los fundamentos metodológicos, las aplicaciones tecnológicas, así como los procesos rigurosos de planificación y diseño, estaríamos apostando por un cambio definitivo en la conformación de una educación que, sin prescindir de los esquemas habituales, propone otras maneras igualmente válidas para la consecución de finalidades de alto valor formativo. Y nos sorprende este párrafo, profesor, porque usted siempre se ha preocupado de investigar y desarrollar esas bases y esos fundamentos. Pues sí, realmente, bueno, muy agradecido por las palabras que has dirigido en referencia a ese libro que con tanto interés has leído. Realmente, en educación, yo soy pedagogo. Has indicado antes que, bueno, pues un experto en tecnologías. Bueno, yo soy un pedagogo que intenta integrar fundamentalmente, el verbo sería ese, integrar las tecnologías en los procesos educativos. Y sobre todo me interesa especialmente integrarlos en los procesos que hacen referencia a la docencia no presencial. Es decir, a esa relación que no es directa, físicamente, cara a cara, me interesa. Y claro, en estos modelos pedagógicos no presenciales, que han sido realmente ejemplo de lo que suponen innovaciones educativas, hablamos mucho de las innovaciones, cuando estamos hablando de una innovación realmente lo que pretendemos es hacerlo de otra manera, pero que pueda tener efectos de eficacia y de eficiencia, porque si no, ¿para qué? Es decir, lo hacemos de otra manera, pero si realmente se es menos eficaz, se es menos eficiente, aquella innovación no tiene visos de éxito, ¿no? En este caso lo que pretendemos son innovaciones de estas características. Y claro, en este mundo actual donde las tecnologías están suponiendo tanto en cualquier ámbito de la sociedad, ¿cómo la educación va a mirar para otro lado? Es decir, la educación está penetrada, igual que la sociedad, de todas estas tecnologías. Y entonces tenemos que mirar hacia esa innovación que suponga mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, alcanzando cotas de mayor eficacia y cotas de mayor eficiencia. Y aquí lo estamos haciendo en educación a distancia, y esta universidad es una muestra de innovación. Y yo lo que he pretendido con este libro es poner encima de la mesa, pues, lo que son elementos actuales, pero no de lo que sería la cacharrería, el herramental, que interesa también, sino lo que son las bases, esos fundamentos, todo lo que suponen los medios, los recursos, todo lo que suponen los diseños, la planificación, es decir, todo implicado de manera coherente para dar argumentos suficientes para hacer eso, una educación distinta a la que se hizo durante muchos siglos y, si puede ser, de mayor eficacia, de mayor calidad. Bueno, la pregunta tenía un doble sentido porque conocemos la obra del profesor García Aretio, como él nos recuerda, pedagogo ante todo, y ahora en este nuevo libro y ante esta sociedad que exige otras formas de aprender y, por supuesto, eso conlleva otras maneras de enseñar, también dedica los 4 primeros capítulos a sentar esas bases teóricas, a recordarnos esos fundamentos en los que ha ido trabajando a lo largo de más de 3 décadas. Pero después también nos habla de todas las nuevas modalidades, de la mediación, del docente, del futuro, de la planificación.
Y en el blog del profesor García Heretio, dentro de la Cátedra UNESCO, www.uned.es/CUED, que son las siglas de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, pues podemos encontrar una presentación y una síntesis de los contenidos del libro. Pero hay un esquema que me gustaría que nos comentase, profesor García Heretio, porque simplemente con una visión de ese esquema nos podríamos hacer una idea de por dónde tendría que armarse ese modelo teórico de educación a distancia en el siglo XXI para, de alguna manera, pues ser capaces de conjugar todo lo que ofrecen las tecnologías, las necesidades de formación y también esos modelos que muchas veces pueden confundir porque pueden caer en falacias. Me gustaría que nos hablase del esquema. Yo estoy muy empeñado, desde casi siempre, ya nos conocemos desde hace muchos años, precisamente en esto, en buscar bases, fundamentos. Es decir, ¿cuántas veces en seminarios, en talleres, en congresos, muchos de los que participan allá, si yo voy a contar algo, en muchos casos casi me están solicitando la receta? Es decir, díganos cómo se hace. Es decir, la receta. Y claro, la receta sí, pero no la culinaria. Es decir, yo no voy a dar el consejo de que con un poco de perejil, un poco de aceite, un condimento, tantos minutos de cocción, le va a salir ese plato exquisito. Porque no, la educación es algo mucho más complejo. Yo en todo caso, iría por una receta, pero por una receta médica. Es decir, donde hay un diagnóstico, donde hay un saber, una ciencia que ese médico ha tenido que estudiar, donde se sabe, se diagnostica, se sabe el por qué, el qué, el cómo, el para qué, el cuándo, la secuencia exacta. Bueno, yo soy más partidario de esto. Entonces, siempre me he empeñado en lo que son, en esto de la educación a distancia. Realmente había, y se ha escrito mucho, pues sobre todo en las 2 o 3 últimas décadas, pues sobre todo lo que han sido análisis de las poblaciones estudiantiles, de los éxitos, de los fracasos, de los materiales, pero no se ha dedicado tanto tiempo a consolidar o a mostrar lo que suponen fundamentos, bases, que de alguna manera soporten el entramado, el edificio de la educación a distancia. Hablo del edificio de la educación a distancia. Hay un vídeo en YouTube que simplemente, pues qué sé yo, buscando en YouTube por mi apellido, Heretio, se pueden encontrar una serie de vídeos y uno de ellos, el edificio de la educación a distancia, muestra bien lo que yo quiero decir con ello. Pero referido al esquema por el que tú me preguntas de este libro, sí me he empeñado. Este esquema supone que en principio yo me he preocupado de mostrar, de poner encima de la mesa esas bases actualizadas, fundamentos actualizados sobre el qué de la educación a distancia, el concepto, las definiciones, el por qué en unos sitios se denomina de una manera y en otros de otra, lo que es el bosque semántico de la educación a distancia, que hace que a veces nos perdamos entre los árboles y no sepamos al final llegar a decir, ¿usted qué quiere decir por educación a distancia? Porque se ponen a hablar o nos ponemos a hablar de educación a distancia y probablemente estemos hablando como si fuese en 2 idiomas distintos, ¿no? O en 3 o en muchos idiomas distintos. Me interesan las bases, me interesa lo que ha sido el recorrido de la educación a distancia, desde aquellas cartas, por ejemplo, de los cristianos, ¿no? Las cartas de San Pablo, yo he hecho algunas veces referencias a ellas. Bueno, cuando se escribían aquellas cartas, yo entiendo que San Pablo lo que quería era transmitir una doctrina, unas creencias, unos principios, para que aquellos que lo leyesen, no me remonto a la pictografía, a la ideografía, que de alguna manera eran mensajes para que otros los leyesen. Pero evidentemente ha sido el último siglo y medio el que nos ha puesto sobre toda la proyección de la educación a distancia, de la enseñanza por correspondencia. Yo hago ahí un recorrido desde esa enseñanza por correspondencia hasta lo que está siendo el fenómeno actual de los cursos masivos abiertos y en línea, los célebres MOOC. Bueno, yo creo que quien quiera saber un poquito de educación a distancia se tiene que acercar a todo este recorrido. Y lo que son los fundamentos teóricos, lo que son las teorías, yo vengo elaborando un modelo teórico de educación a distancia desde hace muchos años, el del diálogo didáctico mediado, y de alguna manera trato ahí de aportar el por qué lo denomino así. Diálogo, no hay educación si no hay comunicación, si no hay diálogo. Didáctico, ¿por qué? Porque de alguna manera estamos en educación, y si yo hablo de la didáctica es que quiero transmitir, quiero trasladar al otro para que alcance unas determinadas competencias, unos determinados objetivos, y mediado, ¿por qué lo hacemos a través de los medios, a través de los recursos? Y luego todos los modelos que nos encontramos de proyecciones, de formulaciones de educación a distancia. En 2 universidades distintas del mismo país se aplican modelos diferentes.
No digo ya en universidades o en instituciones a distancia de países distintos, de culturas distintas. O sea, como decía antes, si no clarificamos este bosque, nos vamos a perder en él. Entonces, mi empeño, sobre todo en los primeros 4 capítulos del libro, es fundamentar esas bases, darle argumentos a quien de alguna manera quiera defender estos planteamientos. Se habla de la calidad, de la eficacia, el convencernos de que estos sistemas son eficaces, que ya está probado por la investigación, de que funcionan si se hacen bien. Fracasan también, como fracasan los presenciales que se hacen mal. Es decir, en este sentido estamos igual. Hay un segundo bloque en el libro se compone de 10 capítulos y la bibliografía correspondiente. Hay un segundo bloque en el que hablamos de las mediaciones. Ahí me están interesando mucho los medios y los recursos de la educación a distancia. Todo lo que supone lo que ha venido a ser otra sociedad, la sociedad digital que estamos viviendo ahora, que poco tiene que ver, no digo con la de hace 30 años, poco tiene que ver con la de hace 10 años. Es decir, en una década los cambios han sido tantos, las tecnologías han provocado tal cantidad de cambios que, como decía antes, mirar para otro lado en la educación no tendría sentido. Esa otra sociedad nos está exigiendo otras formas de aprender y, naturalmente, otras formas de enseñar. Y ahí abordamos una serie de tipologías distintas, de formas de denominar a aprendizajes distintos, todo lo que está suponiendo el e-learning, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje móvil, el invisible, el rizomático, el mediado, también todo lo que suponen las propuestas del conectivismo, ¿no? Y hay otro tema que lo dedico muy claramente a tecnologías concretas para la educación a distancia de hoy. En algún caso a lo mejor es lo que se me podría haber requerido. Dice, haga usted un libro sobre las tecnologías, solo... Bueno, esas tecnologías, hay mucha literatura sobre ellas, me interesa fundamentarlas y ahora decir, mire usted, aquí las tiene y todas estas son válidas, son útiles y se pueden aplicar en la educación a distancia. Y luego, evidentemente, fundamental en la mediación es el docente. El docente como elemento sustancial, y ahí le dedicamos un amplísimo capítulo que yo creo que dice mucho. Y ya termino el libro pues con lo que son las tendencias, lo que es el futuro, hacia dónde van estas tecnologías que van a arrastrar a los planteamientos de educación a distancia y al final, cómo no, pues tenemos que hablar de que con todo esto que hemos venido estudiando, que hemos venido leyendo a lo largo de todo el libro, poco haríamos si no nos paramos a diseñar, a pensar, a planificar. Y hay un capítulo entero dedicado a la planificación, a los diseños, a la fundamentación de esos diseños, cómo se puede hacer una educación a distancia mejor, una educación a distancia en definitiva de calidad. Efectivamente, es una obra en la que se abordan de forma didáctica y con sólidas bases y fundamentos científicos, pues esa historia más reciente y esos cimientos teóricos, pero también todos los recursos, las herramientas, los métodos, las tecnologías y lo más importante, el futuro, que en definitiva pues es el presente de la educación a distancia en el contexto de la sociedad digital, que es la sociedad que nos está tocando vivir en ese mundo que cada vez está más vinculado, ha sido, como nos dice el profesor Lorenzo García Aretio, a un entorno digital y esas comunidades virtuales. Es un libro el que hoy les estamos comentando con el profesor Lorenzo García Aretio, Bases, Mediaciones y Futuro de la Educación a Distancia en la Sociedad Digital. Es un libro pensado no solamente para los estudiantes de los grados de Pedagogía y Educación Social, especialmente de esa materia, Educación a Distancia, sino un libro pensado también para investigadores y sobre todo para gestores, para responsables de sistemas educativos y también los sistemas educativos no solamente desde el mundo universitario, sino y algo también muy importante, profesor García Aretio, y que nos ha apuntado en otros programas, y es todo el mundo de la empresa también, porque este libro también es muy interesante para las personas que están pensando en poner en marcha o que tienen ya procesos de formación a distancia también desde las instituciones como las empresas. Sí, el libro lo ha señalado bien. Es decir, mi propósito no ha sido solamente atender a unos estudiantes de grado, del último curso de los grados de Pedagogía y Educación Social, al menos en nuestra universidad, que tenemos ahí una asignatura referida a estos temas, sino está pensado para posgrados, para maestrías, para doctorados, está pensado para investigadores,
Y está pensado, como bien has dicho, para gestores, para responsables de sistemas de educación a distancia, que en muchas ocasiones de ahí vienen ciertos fracasos de las propuestas de educación a distancia. Es decir, que quienes mandan, quienes tienen la responsabilidad, no saben en realidad lo que es la educación a distancia. No saben. Simplemente le han explicado que con un ordenador y con una plataforma virtual estamos haciendo educación a distancia. Hombre, mire, yo creo que esto es algo más serio, que a cualquiera que se le pilla por la calle y se le dice, póngase o a cualquier profesor incluso, póngase a hacer educación a distancia. Hombre, yo creo que se hace preciso una formación. Y la educación a distancia, efectivamente, no es solo para el ámbito universitario. Yo me he referido mucho a ello. Es decir, todo lo que supone la formación en servicio, es decir, en el mundo de la empresa, en el mundo laboral, es que es el esquema ideal. Es decir, formar desde una concepción de educación a distancia. Yo hablo de educación a distancia porque ahí quiero englobar todas las formulaciones de educación a distancia. Se me escuchará esto y se me leerá en blogs, en textos, en artículos. Yo hablo de educación a distancia y ahí quiero englobar todas las modalidades, el e-learning y todo lo que viene detrás de ese e-learning y todo lo que son las tecnologías 2.0 que se integran también en estos procesos. Bueno, ahí realmente la formación en servicio, es decir, no hay otra forma mejor de hacerlo sin necesidad de que se pierdan horas de trabajo, atención a la familia, situaciones de dispersión geográfica y cualesquiera otros problemas de carácter familiar, laboral, que se pudieran tener. Es la formación a distancia, es la formación en línea, es la formación virtual, la que da unas posibilidades inmensas, pues en definitiva, a la mejora de la sociedad, al progreso de la sociedad, que es lo que realmente pretende la educación. Y si lo podemos hacer de esta manera y podemos llegar a más gente y hacerlo con calidad, pues hombre, todavía que existan algunas resistencias, y las hay, y aún las hay, aún las hay. Yo soy un impenitente viajero por los países hermanos de América Latina, ¿no? Y noto allí que hay gobiernos que aún se resisten, como si esto no estuviese probado, como he dicho antes, que la calidad de la educación a distancia, si se hace bien, está prácticamente garantizada. Al menos, ya lo decía yo en mis investigaciones de finales de los años 80, que al menos con la misma calidad que los procesos a distancia. Lo vamos a dejar ahí. Efectivamente, porque yo creo que viendo la trayectoria del profesor García Aretio, y antes decía la dirección de la página web de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia que él dirige, y la voy a volver a repetir porque ahí tenemos mucha información y también podemos encontrar artículos. En realidad son posts, pero vamos a llamarles artículos porque muchos de ellos están rescatados también de textos impresos de hace años y podemos ir viendo esa trayectoria. www.uned.es/CUED, que son las siglas de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Profesor García Aretio, nos mencionaba hace un momento pues esa proyección no solamente personal que tiene con todo el ámbito iberoamericano, también la proyección de la propia cátedra y cómo además participa pues como asesor en distintos organismos internacionales y también en informes como el informe Horizon para América Latina. Muchas de estas cuestiones se reflejan en el libro, pero también hay otras muchas que nos va a ir desglosando poco a poco a través de materiales audiovisuales no solamente pensados para los estudiantes de educación a distancia, sino que también vamos a poder consultar pues en YouTube y también a través de canal.uned.es. Sí, en efecto, es decir, la pretensión se me ha solicitado desde el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, dado el interés hipotético, al menos, que puede tener este libro. Yo al menos quedé muy satisfecho con una vez que terminé la redacción del vídeo. Yo quedé muy satisfecho, claro, ¿cómo no voy a quedar? Soy el autor, ¿verdad? Pero sí, parece que otras personas que se han acercado a él en estos días que lleva en la calle, porque prácticamente ha salido hace pocos días, es un libro de 2014, se me solicitó esto de la posibilidad de hacer unos vídeos de presentación de cada uno de los capítulos del libro. Y lo vamos a hacer, vamos a empezar a grabarlo en esta misma semana y estarán efectivamente en el canal de la UNED y también en YouTube y por descontado para estudiantes que se quieran acercar pues en la propia plataforma. Un proyecto similar pues es lo que estamos haciendo ahora, es decir, a través de la radio. Hoy estamos haciendo una presentación general del libro, pero tendremos ocasión de bajar a concreciones de algunos de los capítulos y estos programas, pues ya saben ustedes también que están a su disposición en Internet. Efectivamente, canal.uned.es.
Profesor, son muchas las cuestiones que me gustaría plantearle, pero bueno, como digo, pues a través de esos blogs también podemos dialogar con el profesor Lorenzo García Aretio. En este punto me gustaría hablar un poco de ese futuro presente. El curso pasado grabamos un espacio también de radio hablando de la cátedra. Parecía que el año era el año de los MOOC, de esos cursos masivos en línea, abiertos, gratuitos. Ahora parece que, bueno, está un poco más calmado el tema. Nos advertía de tener mucho cuidado pues con que estuviesen bien fundamentados, con esa eficacia vinculada a la calidad. Me gustaría que nos hablase un poco de la perspectiva en este 2014, de por dónde va ese futuro presente de la educación a distancia. Profesor García Aretio. Bueno, el penúltimo capítulo lo dedico a las tendencias, precisamente arrancando de mi propia participación en el último informe Horizon que se hizo para América Latina, ¿no? De los cursos masivos abiertos en línea, los MOOC o COMA, como se les denomina aquí en la UNED, o CAMEL, como a mí en algún caso también me ha gustado denominarlos, quizás bueno, por realizar en ese acrónimo una traducción más directa al español, ¿no? Pero bueno, es igual. Yo hago referencia a ello en el mismo capítulo 2, en el capítulo 2, claro, es que es el que dedico al recorrido de la educación a distancia, y empezamos con aquella correspondencia a lo que es el fenómeno de los MOOC. Y luego en el penúltimo capítulo ya dedico más espacio a este fenómeno de los cursos masivos abiertos y en línea. Hay que recordar que el año 2012, fue denominado el año de los MOOC, que en ese año era un furor lo que estaba arrancando. Se hablaba del tsunami de los MOOC, es decir, esto lo va a arrasar todo, es decir, prácticamente va a planchar los sistemas educativos. Es decir, el impacto fue tan grande, y yo diría que está bien que hubiese ese impacto, que removiese a las propias instituciones universitarias, decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Ahora resulta que la universidad pequeñita de no sé qué país, pues está impartiendo esto, y eso tiene unos costos elevados, y resulta que ese mismo curso lo puedo hacer, qué sé yo, a través de la Universidad de Harvard o a través de la Universidad de Oxford, por unos eminentes, ilustres profesores, y que al final incluso me podrían ofertar la posibilidad de un diploma o de un certificado, claro, en este caso ya pagando, ¿no? Bueno, pues claro, todo esto supone un revulsivo impresionante a todo lo que son formatos de educación no presencial. Lo que sucede es que la propia denominación de los MOOC, los cursos masivos abiertos y en línea, son 4 ideas: cursos masivos, abiertos y en línea. En realidad, de los miles y miles de propuestas que están creciendo como las setas en el mundo de la educación, en realidad real es una de ellas solamente. A veces hay que dudar que sean cursos, porque no existe un diseño adecuado de lo que nosotros tradicionalmente denominamos como curso. Quizás a lo mejor le podría usted llamar de otra manera, pero en algún caso no son cursos. Ese diseño de un curso, esa evaluación que trae un curso, esos objetivos, esas competencias, etcétera. A veces no son masivos, son grupos mucho más reducidos de alumnos. Entonces también lo de abierto, que es un elemento sustancial, ¿qué significa abierto? Lo tenemos que definir. Abierto es sin restricciones, es sin ningún tipo de limitaciones, abierto es que se puede uno matricular cuando quiera, abierto es que no se exige una titulación previa, abierto es gratuito, abierto... ¿Qué es abierto? ¿Qué queremos definir como abierto? Pero claro, esto de la gratuidad también es muy relativo. Es decir, todas estas cuestiones cuestan dinero, y el dinero hay que sacarlo de algún sitio. Se sacará de alguna manera de la publicidad, o se sacará de aquellos alumnos que se les dice que si usted quiere un certificado o un diploma, tiene usted que dar examen para ello. Pero eso se lo vamos a cobrar. Y lo que sí es cierto de las 4 características es que son en línea. Es decir, todos los MOOC, efectivamente, de las 4 características estas, es que son en línea. Bueno, todo esto requiere mucha revisión. Yo he dicho que en más de una ocasión que las universidades precisan de una pensada, porque el fenómeno está ahí. Y esto hay que plantearlo, pero no se puede hacer
un MOOC de cualquier cosita que yo estaba haciendo en formato presencial y ahora lo cuelgo y a eso le denomino MOOC. No, hombre, yo creo que estas cuestiones son mucho más serias. Y volvemos al principio. Necesito de unos fundamentos, de unas bases, de unos diseños adecuados, de una atención a los estudiantes. Pero ¿cómo vamos a atender a 250.000 estudiantes que se han matriculado en este MOOC? Hay modelos, hay formas en las que el estudiante puede sentirse menos solo. Pero claro, cuando las cosas son así, no nos debe extrañar que las tasas de éxito sean del 3%, del 7%, como mucho del 10%. Insisto, todo esto hay que repensarlo, pero la realidad es que el fenómeno de los MOOC, de los cursos que se hacen en línea, está ahí. Las universidades se lo tienen que repensar, porque hacer un curso presencial que me puede costar un dineral, cuando yo a lo mejor a distancia tengo unos materiales excelentes, unos profesores excelentes, al menos eso sí que merece una pensada. ¿Cómo lo hacemos para ofrecer un servicio de calidad a quienes puedan demandar aquellas cosas que nosotros hacemos bien y que las podemos ofrecer a través de sistemas virtuales? Bien, pues no nos queda más que recomendar y además, bueno, iba a decir con conocimiento de causa, después de haber leído el libro, de conocer la trayectoria del profesor Lorenzo García Aretio, nos atrevemos a recomendar este libro, Bases, Mediaciones y Futuro de la Educación a Distancia en la Sociedad Digital. Nos va a dar muy buenas ideas, no solamente a los estudiantes para superar esta materia, educación a distancia, sino también para los investigadores, como decíamos antes, para los gestores, para los políticos, para aquellas personas interesadas por este mundo, por esta sociedad digital en la que vivimos. Yo creo que de alguna manera, aunque estemos hablando de sociedad del conocimiento, sociedad de la información, no podemos obviar que cada vez pues estamos más anclados en ese mundo digital. Así que Bases, Mediaciones y Futuro de la Educación a Distancia en la Sociedad Digital, un libro publicado por la editorial Síntesis en colaboración con la UNED. El autor, el profesor Lorenzo García Aretio, catedrático de universidad, es el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia en la UNED, profesor de la Facultad de Educación. Muy buenos días y muchas gracias, profesor. Gracias, buenos días. www.uned.es/CUED, la dirección en Internet de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, un referente en el mundo de la educación a distancia. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es y en rtv.es/UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.